Estás escuchando El Visionario Radio, transmitiendo desde Colombia. El Visionario, la radio que te ve. Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. Muy buenas tardes, oyentes del Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. Hoy iniciando la semana, lunes 26 de enero. Este es el circuito informativo de las 12. En Bogotá, tras confirmarse el homicidio del niño Adrián Matías, de 9 años de edad, que había sido reportado como desaparecido y cuyo cuerpo fue hallado junto al de su padre en el sector de Los Laches en Bogotá, se presume que el crimen fue cometido por su padre. En otros operativos de seguridad, esta semana fueron capturados más de 270 delincuentes en la capital, entre ellos el Flaco, señalado de extorsionar comerciantes, un homicida prófugo de la justicia y varios sujetos dedicados al robo de repartidores de encomienda. En el Magdalena fue capturada una mujer que habría instrumentalizado a su hijo de 9 años para cometer hurtos. Y en el centro de Bogotá, un operativo permitió sacar del mercado ilegal 24 teléfonos móviles hurtados y alterados para su reventa en carretillas y locales de accesorios. En Estados Unidos, la justicia condenó a cadena perpetua a Manuel Poseiro, quien se declaró culpable de grabar y financiar abusos sexuales contra niños y adolescentes durante sus viajes a Colombia. El caso ha generado rechazo internacional y se convierte en un precedente contra la explotación sexual infantil. En Tunjuelito, la jornada de llantatón evitó focos de contaminación y proliferación de vectores. Se recolectaron 150 llantas en el barrio Venecia, promoviendo la correcta disposición de residuos y la participación ciudadana. El distrito anunció que en 2026 se refuerza la vacunación contra la fiebre amarilla con atención priorizada para viajeros y entrega del carnet internacional en terminales y aeropuertos. En el Tolima, un golpe a la minería ilegal permitió intervenir 8 unidades de producción en Chaparral. Se inutilizaron excavadoras y dragas, causando un impacto financiero de más de 9.700 millones de pesos al Estado Mayor Central, debilitando las economías criminales que destruyen el ecosistema. Más de 23.000 auxiliares de policía recibirán desde este mes un aumento del 45.9% en su bonificación mensual, lo que representa un reconocimiento a su labor y un incremento significativo en sus ingresos. En Bolívar, una operación conjunta entre la Armada y la Policía Nacional permitió la captura de 4 presuntos expendedores vinculados al Clan del Golfo, responsables de la distribución de estupefacientes en Villanueva. En Bogotá, en el distrito, se reabren antiguos hospitales de mediana complejidad bajo el modelo Casas Más Bienestar, con el objetivo de descongestionar los centros hospitalarios y ofrecer atención más cercana a las comunidades. La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación contra Rafael Castillo, rector encargado de la Universidad del Atlántico, por presuntamente continuar ejerciendo funciones pese a una sanción disciplinaria vigente. En el ámbito político, José Félix Laforía y María Fernanda Cabal anunciaron su salida del Centro Democrático. La Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá coordina con alcaldías locales y autoridades electorales la organización de las elecciones de Congreso y Presidencia previstas para el 8 de marzo y 31 de mayo de 2026, garantizando transparencia y participación. Y en Cartagena falleció a los 85 años el actor y empresario italiano Salvo Basile, quien residía en la ciudad y era reconocido por su aporte cultural y empresarial.
Un panorama marcado por la seguridad ciudadana, los golpes a la criminalidad y la lucha contra economías ilegales, avances en salud pública y bienestar social, y movimientos políticos que reconfiguran el escenario nacional. La noticia también nos recuerda la importancia de la participación ciudadana, desde la disposición responsable de residuos hasta el respaldo a procesos democráticos transparentes. Seguiremos atentos al desarrollo de estas noticias y a las decisiones que impactan la vida de los colombianos. José Vicente Campos, Luis Guillermo Troya, Control Master Ángel Jaime, soy Alexandra Zapata. Bienvenidos. Están escuchando El Visionario Noticias. ¿Estás buscando transformar tu hogar o proyecto? En Fábrica de Tejas del Sumapaz ahora también presentamos nuestra increíble línea de puertas y ventanas. Tenemos lo que necesitas: puertas de alta calidad, ventanas derechas e izquierdas para cada espacio y también soluciones especiales para tus baños. Lo mejor de todo es que regresaron los precios de Bogotá. Esto significa precios insuperables. Visítanos hoy mismo en la carrera sexta número 412 Fusagasugá. Teléfono 320-270-0848. Fábrica de Tejas del Sumapaz y su nueva línea de puertas y ventanas. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. En el panorama mundial, las últimas horas han estado marcadas por liberaciones políticas, tensiones diplomáticas, crisis humanitarias y fenómenos naturales que impactan a millones de personas. Desde Venezuela, donde avanza lentamente el proceso de excarcelación de presos políticos bajo la presión de Washington, hasta Estados Unidos, sacudido por una tormenta invernal que paralizó el transporte aéreo y dejó a cientos de miles sin electricidad. Europa y Medio Oriente siguen siendo escenarios de confrontación. Ucrania busca garantías de seguridad mientras Rusia intensifica sus ataques. Israel mantiene bombardeos en Líbano pese a la tregua y Francia intercepta un petrolero sospechoso de integrar la flota fantasma rusa. En Asia, desastres naturales como el hundimiento de un transbordador en Filipinas y un deslizamiento en Indonesia se suman a tensiones políticas en China y Birmania. Y en América Latina, Cuba refuerza su defensa militar, México responde a las amenazas de Washington y Haití enfrenta una nueva crisis política. Así comienza nuestro recorrido por los principales hechos que marcan la agenda internacional. En Venezuela, al menos 80 presos políticos fueron excarcelados en el marco de un proceso de liberaciones anunciado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tras el secuestro de Nicolás Maduro por Estados Unidos. Rodríguez rechazó la presión de Washington y afirmó: ya basta de las órdenes de Washington. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa Michelle criticaron la administración de Donald Trump tras la muerte de un ciudadano en Minneapolis a manos de un agente federal de inmigración. La víctima fue identificada como Alex Jeffrey Pretty, enfermero de 37 años. Trump culpó al caos demócrata mientras crece la polémica por su ofensiva anti-inmigración. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró en Vilna que el documento de garantías de seguridad de Estados Unidos está listo para su firma y reiteró que el acceso de Ucrania a la Unión Europea podría concretarse en 2027. También el Papa León XIV lamentó los ataques rusos que dejaron a más de 1.600 edificios de Kiev sin calefacción en pleno invierno. En Francia, la Fiscalía de Marsella ordenó prisión preventiva para el capitán del petrolero Grinch, sospechoso de integrar la flota fantasma rusa. En Alemania, el aeropuerto de Frankfurt canceló 85 vuelos por un temporal de nieve. Y en Bélgica, el exdiplomático Etienne Davignon, de 93 años, enfrenta acusaciones de crímenes de guerra por su presunto rol en el asesinato de Patrice Lumumba en 1961. En Medio Oriente, Israel bombardeó posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano, causando la muerte de una persona, pese a la tregua firmada en 2024. En Gaza, fuerzas israelíes registraron un cementerio en busca de los restos de un rehén. Nos vamos para Asia, donde en China, el ejército abrió investigación contra el general Zhang Souya, acusado de menoscabar la autoridad de Xi Jinping. En Birmania, las elecciones legislativas perfilan como ganadoras a fuerzas promilitares y en Indonesia un deslizamiento de tierra dejó 17 muertos en Java Occidental.
También en Filipinas, el hundimiento de un transbordador con más de 350 pasajeros dejó al menos 18 fallecidos y 24 desaparecidos. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel encabezó ejercicios militares en medio de tensiones con Estados Unidos. En Haití, el Consejo Presidencial de Transición evalúa la destitución del primer ministro Alice Didier Fils-Aimé, generando incertidumbre política. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el país negocia, pero nunca se subordina, respondiendo a las amenazas de Trump contra los carteles. Brasil asumió la representación diplomática de México en Perú tras la ruptura de relaciones. En economía y comercio, el precio del oro superó por primera vez los $5,000 la onza, impulsado por tensiones geopolíticas. Y por otra parte, el primer ministro canadiense Mark Carney descartó un acuerdo de libre comercio con China, mientras Trump amenazó con aranceles del 100% a Ottawa si firmaba con Pekín. China respondió apelando al beneficio mutuo. En otros hechos, una tormenta invernal en Estados Unidos dejó cerca de 1 millón de hogares sin electricidad y provocó la cancelación de más de 10,000 vuelos. La Corte Penal Internacional fijó para el 23 de febrero la audiencia contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte por presuntos crímenes de lesa humanidad. El Kremlin aseguró que mantendrá sus relaciones con Venezuela tras el secuestro de Maduro. En Corea del Norte, Kim Jong-un inspeccionó un monumento a soldados caídos en la guerra contra Ucrania en vísperas de un congreso clave. El panorama mundial se muestra convulso. Liberaciones políticas en Venezuela, bajo presión externa, tensiones en Estados Unidos por políticas migratorias, Ucrania buscando garantías de seguridad en medio de ataques rusos y crisis humanitarias en Asia por desastres naturales y accidentes. A la par, la economía global refleja la incertidumbre con el oro en máximos históricos y crecientes tensiones comerciales entre Washington, Pekín y Ottawa. El Visionario Noticias. Corporación Lonja Nacional de Propiedad Raíz, especialistas en avalúos comerciales en todo el territorio nacional con un equipo de profesionales certificados. Mucha atención, militares y policías activos y retirados necesitan un avalúo comercial en 24 horas para Caja Honor, la caja promotora de vivienda militar y de policía. Llámanos y te asesoramos al 311-477-9047 o al 315-337-0537. Te acompañamos a cumplir tus sueños. Somos una empresa especializada en avalúos comerciales corporativos de todo tipo de bienes a nivel nacional. Con una capacidad humana de 50 personas en la sede principal y más de 300 profesionales inscritos en el Registro Nacional de Avaluadores, certificados en las 13 categorías del RA, que se encargan de realizar nuestros procesos a nivel nacional. Para la Corporación Lonja Nacional de Propiedad Raíz, lo más importante son ustedes, nuestros clientes. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información con la actualidad de Bogotá y la región. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAL, detectó niveles de ruido nocturno fuera de control en establecimientos comerciales de Chiquinquirá, Boyacá, durante operativos de monitoreo. La entidad recordó que estas acciones buscan proteger la tranquilidad de la comunidad y el derecho a un ambiente sano. Nos acompaña a esta hora Giver González, director regional de la CAR en Chiquinquirá, para ampliar la información. El ruido también es contaminación y afecta directamente la salud, el descanso y la convivencia. Por eso la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, a través de su regional Chiquinquirá, realizó un operativo interinstitucional de control de emisiones de ruido en el centro del municipio, atendiendo denuncias ciudadanas. Con esas mediciones técnicas nocturnas se evidenció que varios establecimientos superaron los niveles permitidos por la norma, dando lugar a procesos y posibles sanciones. La CAR reafirma su compromiso con un ambiente sano y seguirá ejerciendo control para proteger a las comunidades. 65 años cumpliéndole al territorio. Están escuchando El Visionario Noticias.
Promesas de dinero fácil y falsas entrevistas terminaron en abuso y robo. La Fiscalía General de la Nación identificó al presunto responsable de 5 casos, ya judicializado y con medida de aseguramiento en centro carcelario. Escuchemos a integrantes de la Unidad de Delitos Sexuales de Bogotá sobre cómo avanzó la investigación. Dentro del modus operandi que se identificaba era que él las contactaba por medio de redes sociales, les pedía cierta cantidad de fotos, videos y posteriormente a eso, cuando ya las obtenía, les daba una fecha de agenda. Para eso ellas debían ir en vestido, debían llevar una cobija o una sábana y debían llevar lencería de color negro y pañitos húmedos con los que posteriormente se limpiaba él y las limpiaba las víctimas. Un actuar delictivo que se escondía en el ofrecimiento de trabajo por redes sociales. Promesas rápidas, atractivas, pero ninguna real. Algunas terminaron por comprometer la vida de las interesadas. El ofrecimiento económico era bastante llamativo dentro de las indagaciones que se tienen recolectadas al interior de la unidad. Se ha obtenido información de ofertas de 4 millones de pesos semanales. Esa información inicial entregada por el sujeto en materia de investigación pues generaba confianza y generaba un interés en las víctimas al acceder a estas cuantías como retribución dentro de la actividad de modelaje. Todo era una farsa. Las mujeres, lejos de realizar actividades de modelaje, eran llevadas a lugares apartados, abusadas sexualmente y despojadas de sus pertenencias. El 8 de noviembre de 2024, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, una de las víctimas murió. El caso de Catalina es muy importante porque es el que se materializa afectando el derecho a la vida. Lamentablemente, Catalina no logró soportar las agresiones de las cuales fue objeto y estas, lamentablemente, reitero, concluyeron con la pérdida de la vida de la joven. De acuerdo a toda la recolección de elementos probatorios que se obtuvieron en la investigación, se obtuvo el nombre de un ciudadano venezolano de 27 años, el cual residía en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, el cual corresponde al nombre de Cardín Daniel Montilla. Bueno, la materialización de la captura se llevó a cabo ya que se identificaron varios factores. Primero, por medio de la sección de análisis criminal, que es la SAC, identificaron que tenía un patrón muy similar a los que se estaban presentando en la unidad de delitos sexuales. Montilla Vaquero, además del homicidio de Catalina, fue judicializado por 5 casos en los que se aprovechó de la necesidad de trabajo y la vulnerabilidad de jóvenes para someterlas a hurtos y vejámenes. ¿Qué consejo les podemos dar a las posibles víctimas de estas conductas? El primero, desconfiar cuando la oferta económica supera las expectativas de una oferta normal o de la que comúnmente se puede identificar a través de las redes. Consejo, informar a una persona cercana, algún familiar, para tener algún tipo de contacto cuando se van a hacer desplazamientos, algún tipo de oferta laboral. Verificar la información de esas ofertas y establecer si efectivamente tienen algún tipo de respaldo empresarial, si existe algún tipo de ubicación específico para evitar ser víctimas de este tipo de conductas. Pero es imperativo que las víctimas se acerquen a las instituciones para denunciar las conductas de las que hayan sido objeto. Esto nos permite fortalecer las investigaciones, asociar los casos que ya tenemos identificados y poder hacer imputaciones posteriores e incluso identificar a las personas que prestaron colaboración en la ejecución de estos hechos. El Visionario Noticias. Somos su ejército nacional. Los niños, niñas y adolescentes son el futuro del país. No permitamos que arriesguen sus vidas y arruinen sus sueños por una falsa ilusión. Que no recluten tus sueños. Denuncia el reclutamiento forzado en la línea 141 del ICBF. 13ª Brigada del Ejército Nacional. Defensores de Bogotá y Cundinamarca. Patria, honor, lealtad. Nuestro compromiso es Colombia. Esta es una señal que cubre a Bogotá y Cundinamarca. El Visionario Noticias. Y
Para finalizar, también la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR suspendió una procesadora de plásticos en el municipio de Soacha, Cundinamarca, por invadir la ronda hídrica y verter residuos en 2 quebradas. Nos amplía la información Brian Martínez, subdirector de Autoridad Ambiental de la CAR. Recordemos que cuando en desarrollo de cualquier obra o actividad se invade la franja de protección de una fuente hídrica establecido en 30 metros aproximadamente, se produce una afectación al recurso agua porque se altera su oferta y disponibilidad. Reduce la capacidad de esta franja para cumplir su función de amortiguamiento, infiltración, escorrentía natural, lo que puede modificar los caudales superficiales, afectar los procesos de recarga y aumentar el riesgo de sedimentación y contaminación del recurso hídrico. En la CAR estamos comprometidos con la protección y cuidado de todas las fuentes hídricas superficiales y subterráneas, y por ello no pondremos freno a nuestros operativos de control y seguimiento a cualquier actividad productiva que invada estas zonas, sea que se trate de ríos, lagunas, humedales o, como en este caso, de pequeñas corrientes que discurren por entre el terreno y que cumplen una función fundamental dentro del ciclo hidrológico y los ecosistemas asociados al cuerpo de agua intervenido. En el año que comienza, nos hemos propuesto superar la meta de 70 operativos de alto impacto en articulación con la fuerza pública y haciendo uso del conocimiento y experiencia de estos 65 años cumpliendo el territorio. Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. Estás escuchando El Visionario Radio, transmitiendo desde Colombia. El Visionario, la radio que te ve.